Buenos días. El tema propuesto para esta intervención es el de los sentidos de la estética en Kierkegaard. Para la mayoría de las personas que se acercan inicialmente a este pensador danés, uno de los temas más recurrentes y casi obligado es el tópico de los tres estadios de la existencia: el estadio estético, el ético y el religioso. Dentro de este recurrente discurso, el estadio estético suele presentarse como la de aquellos que viven bajo el dominio del placer desenfrenado, poniendo como textos representativos el diario de un seductor y los referentes al Don Giovanni de Mozart. Mi intención en esta presentación es mostrar que el concepto y uso que les da Kierkegaard a lo estético, a la estética, es mucho más amplio que esta interpretación, y que el diario de un seductor y el estudio del Don Giovanni de Mozart están en un nivel distinto de lo estético a como suele presentárseles. Teniendo en cuenta este propósito, voy a revisar los aspectos básicos de lo que considero los sentidos de la estética en Kierkegaard, para lo cual me permito presentarles algunas diapositivas. Básicamente, aunque no nos dará tiempo de desarrollar todo, sino solamente el primer punto, lo que yo considero los cuatro sentidos básicos de la estética en Kierkegaard son, en primer lugar, el de la creación, análisis o crítica del arte. No es tanto una forma de vida, sino casi una ocupación, ¿no? Aunque también es una forma de vida, pero distinta a la que se veía hace un momento. Después, como forma de comprensión que supera la barrera de la racionalidad. O sea, cuando decimos, por ejemplo, que un artista, que un poeta logra manifestar con su arte algo que a lo mejor las palabras o un discurso o la filosofía no logran expresar, ¿no? Con un razonamiento. Bueno, esta es la forma de comprensión a la que se refiere este segundo sentido. La tercera es la forma de escritura existencial. Kierkegaard es muy reconocido como un gran, eh, digamos, pensador con un estilo literario maravilloso, ¿no? Muy rico, muy existencial. Bueno, esta es otra forma estética, ¿no? de entenderse. Y finalmente, como forma de vida, ¿no? La de efectivamente la persona que quiere vivir casi como regla de vida, el gozar la vida, el carpe diem, carpe oram, ¿no? El vivir para el placer, para el momento. Bien, como les decía, vamos solamente a reflexionar por el tiempo que tenemos en el primer sentido de estética, porque además creo que es el que pudiera presentarse a un poco mayor de confusión, que es donde está el Don Giovanni de Mozart y el diario de un seductor. Comienzo entonces con la primera, con la estética en Kierkegaard como creación, análisis o crítica del arte. Como ustedes saben, en 1843 aparece la primera gran obra en 2 volúmenes de un seudónimo de Kierkegaard, ¿no? Un editor que se llama Víctor Eremita, dividida en 2 partes, ¿no? Vamos a referirnos a la primera parte, ¿no? Si ustedes recuerdan, esta obra es muy interesante, el planteamiento seudónimo de la obra. Víctor Eremita en realidad no es autor, es el editor de la obra. Todo esto es una ficción literaria. Y él encuentra los papeles, o sea, lo que van a formar los 2 volúmenes, en un escritorio antiguo, ¿no? Un secreter que ve en la casa de un anticuario, ¿no? En el comercio de un anticuario, y se interesa por él, casi simplemente por puro gusto, le gustó, y un día golpeando el secreter porque no abría uno de los cajones, eh,
salieron a la luz esos papeles, ¿no? Entonces él pues los revisó, los clasificó, ¿no? Y a un conjunto de papeles, ahorita vamos a ver parte de ese texto, les llamó los papeles de A, del autor A, y a la otra parte los papeles de B, el autor B. Bien, para ver este sentido de la estética, nos interesa saber bien quién es el escritor A, ¿no? Cuál es su personalidad y cuál es su intención estética, ¿no? Que yo creo que si nos guiamos por estas preguntas vamos a poder resolver lo que este sentido de la estética en Kierkegaard. ¿Quién es A? ¿No? Hay la primera parte de estos escritos de A son una serie de notas que se llaman diapsálmata, así le puso Víctor Eremita a esas notas sueltas, y que si confiamos en que esos son notas que escribe A, ¿no? De alguna manera podemos ver quién es, cuál es su personalidad, ¿no? Entonces, como les había dicho, hay esos dos grupos, ¿no? Y fíjense lo que dice Víctor Eremita. El contenido de esos papeles mostró bien pronto ser diferente. Una parte contenía una multitud de tratados estéticos de mayor o menor envergadura. Ya el mismo editor, de nuevo es una invención literaria, Víctor Eremita, nos dice que esos papeles que después va a llamar papeles de A es un conjunto de tratados estéticos. En realidad son tratados estéticos en el sentido, en este primer sentido, ¿no? Como un análisis, una crítica, una creación artística, está relacionado con el arte. Dice, me vi obligado, como no encontró la firma del autor, un nombre concreto, dice, me vi en la obligación de darle un nombre arbitrario y por eso preferí llamar al primer autor A y al segundo B, ¿no? Del B sí había encontrado que tenía un nombre, pero como del primero no había, prefirió poner simplemente A y B. Dice, sigo leyendo a Víctor Eremita en su prólogo. Lo que me atrajo mi atención sobre el hecho de que el primer y último aforismo de esos diapsálmata en cierto modo se correspondían, pues como si uno expusiera el sentimiento de dolor que radica en ser poeta y el otro gozara de la satisfacción que radica en tener siempre la risa de su parte. Bien, Víctor Eremita de alguna manera descubre que esa naturaleza de A, al menos en los diapsálmata, es la de un poeta. La de un poeta que guarda, ¿no?, una pena en su corazón, pero que por otro lado tiene la risa, la sonrisa de su parte, ¿no? Y de hecho, efectivamente, el primer diapsálmata y el último tienen esa correspondencia. Voy a leer justo una parte, no lo leo completo, el primer diapsálmata. ¿Qué es un poeta? Un ser desdichado que esconde profundas penas en su corazón, pero cuyos labios están formados de tal modo que desbordados por el suspiro y por el grito, suenan cual hermosa música. La gente se agolpa rodeando al poeta y le dice, vuelve a cantar pronto, que es como si le dijeran, ojalá atormenten nuevos sufrimientos tu alma y ojalá sigan formados los labios como hasta ahora, pues los gritos nos angustiarían, pero la música es así que celestial. Bien, si vemos este primer diapsálmata, ¿no?, donde ya es A el que está escribiendo, ¿no?, nos damos cuenta de que la naturaleza del poeta
no es la de un seductor, no es la de alguien que viva la buena vida, ¿no? De que viva de simplemente el placer, sino de un ser desdichado que esconde profundas penas en su corazón, ¿no? Aunque su poesía, en parte originada a través del sufrimiento de las penas, ¿no? logre una belleza poética, artística superior. Veamos ahora, no voy a hablar del último, sino de uno intermedio, en parte porque es las penas, la desdicha, pero también en parte porque está la sonrisa de su parte, ¿no? Que pudiera ser contradictorio, ¿no? O sea, como alguien que esconde profundas penas, por otro lado puede tener la risa de su parte. En otro de Apsálmata dice: cuando maduré, cuando abrí los ojos y contemplé la realidad, observé que el sentido de la vida era ganarse el pan de cada día. Su objetivo, llegar a ser consejero de justicia. Que el más preciado placer amoroso consistía en dar con una joven adinerada. Que la amistad bienaventurada consistía en sacar al otro de sus apuros pecuniarios. Que la sabiduría era aquello que la mayoría consideraba como tal. Que era entusiasmo pronunciar un discurso. Que era coraje arriesgarse a ser multado con 10 reales. Que era cordialidad decir buen provecho tras una comida. Que era temor de Dios comulgar una vez al año. Todo esto vi y me reí. Yo creo que aquí el lector puede entender o ir entendiendo esta conexión entre la pena, el sufrimiento, el dolor y la risa, ¿no? Cuando uno a lo mejor observa el mundo, ¿no? De ahí Kierkegaard después hablará de la comicidad, ¿no? Cuando uno observa el mundo, pues lo que él dice y también después dirá, uno no sabe si llorar o reír, ¿no? O sea, es un poco casi tan absurdo que a uno le sale la risa de lo absurdo que es aquello, pero por otro lado hay una profunda pena, ¿no? De que la realidad sea tan contradictoria, tan absurda, tan fuera de lugar, ¿no? Entonces, en realidad vamos viendo la personalidad de ¿no? A es alguien que al contemplar el mundo se ríe, pero al mismo tiempo sufre, ¿no? Y gran parte justo de los ensayos de tienen que ver precisamente con la pena, con el sufrimiento. Fíjense, voy a leerles otros pequeños textos de los Diapsálmata para seguir como configurando la personalidad de En otro dice: la vida se me antoja un brebaje amargo, que sin embargo debe de ser consumido como a gotas, despacio, sin perder la cuenta, ¿no? La vida no es, según esto, vida de placeres, sino como un brebaje amargo. En otro de los Diapsálmata dice: no tengo más que un amigo, el eco. ¿Y por qué el eco es mi amigo? Porque amo mi pena y él no me la arrebata. No tengo más que un confidente, el silencio de la noche. ¿Y por qué es mi confidente? Porque calla. Nuevamente estamos ante una personalidad, digamos en los parámetros del romanticismo, melancólica, ¿no? Una personalidad poética en el sentido que habíamos visto anteriormente. Uno más que me interesa ponerlo porque es justo en oposición contra el placer. Dice: el vino ya no deleita mi corazón. Un poco de vino me entristece, mucho me apesadumbra. Mi alma languidece y se debilita. En vano hinco las espuelas del placer en sus costados. No puede más, ya no se pone en pie de un majestuoso salto. He perdido por completo mi ilusión.
en vano procuro entregarme a la infinitud de la alegría. Esta ya no puede enderezarme, mejor dicho, yo no puedo enderezarme a mí mismo. Es alguien que de alguna manera ha perdido inclusive la esperanza del placer, ¿no? De la alegría, ¿no? Eh, Bien, entonces esto pareciera muy contrastante si pensáramos que A es un esteta, ¿no? Como si el esteta fuera alguien que vive del placer. Bien, si tenemos esta como radiografía un poco psicológica del autor A, cabe preguntarse lo siguiente, de nuevo bajo este tenor de quién es el escritor A, ¿de dónde surge su interés por el Don Giovanni de Mozart? ¿No? Si el Don Giovanni es una ópera, un libreto, ¿no? También que habla de un conquistador, de mujeres, de la seducción, ¿no? ¿Por qué un poeta, a lo mejor que está penando, habla de eso? ¿Y por qué dentro de sus papeles, el último de los papeles, bueno, así los acomodó Víctor Eremita, por qué el último de los papeles es el diario de un seductor? ¿Qué tiene que ver todo esto con A? ¿Cómo interpretarlo? ¿No? ¿Es un esteta al modo como los estadios de la existencia o es un poeta con profundas penas en su corazón? Bien, veamos, de, trataré de responder estas dos preguntas, ¿no? Hay, hay un par de notas en los Diapsálmata que nos hablan de por qué Don Giovanni, ¿no? Les explico brevemente, o sea, ya vimos que el esteta es alguien a lo mejor sin mayores alegrías, con penas, que ve el mundo y le parece un mundo sin sentido, ¿no? Y sin embargo, dentro de todos esos males, o sea, si uno lee todos los de Absálmata, casi hay dos momentos en los que siente alegría, una profunda alegría, aunque sea solo momentánea, que es una vez en su cuarto, que escucha en la calle, él está en su cuarto, pero que escucha en la calle que alguien está interpretando alguna parte del Don Giovanni, ¿no? De esta gente que va con su violín pidiendo limosna, ¿no? Y otra vez él va en la calle y vuelve a escuchar también de un par de gentes que están interpretando alguna pequeña parte musical de Don Giovanni, ¿no? Bueno, son dos momentos que alegran su corazón. En realidad, digamos que lo único que es como un pequeño colirio, como un pequeño alivio, es la música de Mozart, en concreto el Don Giovanni, ¿no? Es un enamorado de Don Giovanni. Voy a leer uno de esos dos textos, un poco para que se vea a lo que me refiero. Dice, este es el de la calle, estos dos conocidos toques de violín, estos dos conocidos toques de violín aquí, en este preciso instante, en medio de la calle, ¿acaso he perdido la razón? ¿Será mi oído que por amor a la música de Mozart ha desistido de oír? Quizás los dioses me recompensan ofreciéndome a mí desdichado, apostado cual mendigo a la puerta del templo, un oído que recita lo que oye. Solo estos dos toques de violín, pues ahora no oigo nada más, igual que se evadían de las profundas notas corales de aquella inmortal obertura. Ellos se desmarañaban aquí del ruido y del murmullo callejeros, con toda la sorpresa de una revelación. Bueno, aquí el esteta A, o el que está escribiendo los Absálmata, a pesar de toda esta congoja que tiene, que aquí mismo lo dice, ¿no? En realidad escucha, ¿no? Parte de la obertura del Don Giovanni y siente esa felicidad, ese toque de los dioses.
En un ensayo posterior, igual siguiendo con el esteta A, fíjense, dice algo muy interesante, relaciónenlo con la pena de la que hemos hablado. Oh Mozart inmortal, a ti te lo debo todo. A ti te debo el hecho de haber perdido la razón. Te debo la ofuscación de mi alma, haberme estremecido en lo más íntimo de mi ser. A ti te debo el hecho de no haberme pasado la vida entera sin que nada pudiese conmoverme. A ti te doy las gracias por no tener que morir sin haber amado, aun cuando mi amor sea desgraciado. ¿Qué tiene pues de extraño que yo ponga más celo en su glorificación que en la de los momentos más felices de mi propia vida? Más celo en inmortalizarlo del que pongo en mi propia existencia, ¿no? Bueno, este panegírico de Mozart, ¿no?, es muy interesante, o sea, en realidad dice casi que es su única columna para poder seguir viviendo, ¿no? Y que además quiere poner su mayor celo en glorificarlo, ¿no? Entonces, en realidad hay un autor romántico muy importante, Herder, ¿no? Herder, digamos, es antes que Kierkegaard. Herder tiene un ensayo que se llama Shakespeare. Bueno, él al inicio del ensayo dice, soy uno enamorado de Shakespeare, ¿no? Y lo que quiero es mostrar mi entusiasmo para decir que Shakespeare es el autor más grande y digamos, más importante, sobre todo para la modernidad, ¿no? Bueno, algo muy similar es lo que quiere hacer el esteta A con el Don Giovanni de Mozart, ¿no? Fíjense, dice, sigue hablando el esteta A, con su Don Juan, Mozart ingresa en el reducido e inmortal círculo de aquellos cuyos nombres y obras el tiempo no olvidará, pues que lo recuerda la eternidad. Yo sigo siendo demasiado niño, o más bien soy como una muchacha enamorada de Mozart, y quiero que su puesto sea el más alto, cueste lo que cueste, ¿no? Aquí, sin tapujos, nos dice casi que es como una muchacha enamorada de Mozart, del Don Giovanni, ¿no? Y que quiere que su puesto sea el más alto. Bueno, en realidad gran parte de los ensayos de A giran en torno a este poner por encima de todo el Don Giovanni de Mozart, ¿no? La importancia de la música, la importancia de la seducción, la comparación de esta ópera con otras óperas del mismo Mozart, ¿no?, para engrandecer. Entonces, en realidad el interés de A es un interés meramente artístico, está enamorado de una obra musical, ¿no?, de un autor, de Mozart, y quiere mostrar estéticamente, como crítica del arte, que la ópera de Mozart es lo mejor que puede haber desde el punto de vista musical. Ese es su interés. No es un interés de desarrollar un estadio estético, ¿no?, de mostrar que es el placer, etc. Digamos que el personaje es un personaje sensual, obviamente, pero en realidad el papel de A es mostrar por qué esa sensualidad es muy importante para entender que la música requiere, ¿no?, de esa forma. Bien, para eso, o sea, eh, digamos, este seudónimo, la autora, hace toda una serie de estudios estéticos en el sentido más clásico del término, ¿no?, aunque la estética, digamos, es más moderna, pero recurre, digamos, como al primer gran referente de la estética, que es la poética de Aristóteles, ¿no? Y habla, o sea, habla en distintos momentos, pero sobre todo en lo fundamental, para decir que ya de alguna manera Aristóteles había, a través como de las
artes mayores, aunque Aristóteles no habló de artes mayores, ¿no? Pero a partir de este texto de la Poética suele hablarse de artes mayores y de artes menores, ¿no? Las artes mayores son las que de alguna manera eh, son el arte por el arte, la belleza, que puede ser la pintura, la escultura, perdón, la literatura, la música, la arquitectura, y en cambio las artes menores tienen que ver más con la utilidad, ¿no? Bueno, cada arte mayor tiene una materia que le es más propicia, ¿no? Concretamente, eh, el autor A va, como Aristóteles también en su momento, ¿no? Va a hacer una serie de reflexiones y va a decir que a lo largo de la historia van surgiendo artistas que están mejores capacitados para desarrollar un arte en específico con la materia más propicia, ¿no? Y concretamente pone tres ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es en la época clásica con Homero, ¿no? A través de la literatura, ¿no? Concretamente la materia es la épica y concretamente es la guerra de Troya, ¿no? La Iliada y la Odisea. Entonces, digamos que casi la cumbre literaria, este esteta la pone en Homero, ¿no? Después habla de que en el medioevo se dio, por ejemplo, en la pintura, a través que el tema es lo religioso, ¿no? Y con los grandes pintores medievales con el tema religioso, ¿no? Y finalmente, digamos, casi en la época contemporánea al seudónimo A, ¿no? Está Mozart a través de la música y que la materia que mejor acomoda a lo musical es la evocación a la sensualidad. La música no es como la literatura, ni siquiera como la pintura o como la escultura, pero especialmente como la literatura, que descriptivamente, racionalmente, a través del lenguaje, puedan describir, ¿no? O la escultura puedan tallar un rostro, puedan tallar una escena específica, ¿no? O lo mismo sucede con la pintura. En cambio, la música es un poco más abstracta y lo abstracta de alguna manera, digamos, no se deja como atrapar tan fácilmente en la racionalidad y por eso dice que de alguna manera la musicalidad está más cercana a la sensualidad, ¿no? Y que lo más propio de la música es la evocación de la sensualidad y que el autor, ¿no? Que logra desarrollar ese tema, ¿no? Ese gran tema es precisamente Mozart con su Don Giovanni. Bien, y después se pregunta el mismo esteta, ¿no? O sea, digamos que gran parte de todo su trabajo es decir, en realidad el Don Giovanni de Mozart es lo más grande que puede haber musicalmente porque desarrolla de manera magistral a través de un gran compositor la evocación de la sensualidad. Bien, como desarrolla de distintas formas el tema de la sensualidad, otro de los elementos que él mismo se plantea es si es posible recrear literariamente la seducción, ¿no? Don Giovanni la sensualidad se convierte en Don Giovanni en seducción y entonces él se pregunta, bueno, ¿puede literariamente ser posible? El esteta responderá que lo mejor que puede haber para la sensualidad es lo musical, pero explora la posibilidad de que sea también literariamente. Y de ahí va a surgir, ¿no? El diario de un seductor. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el diario de un seductor no es simplemente algo, un pegoste o algo que simplemente sea un seductor que está
queriendo seducir a las muchachas, en realidad solamente seduce a una, sino que en realidad es parte de un proyecto estético, de teoría estética, ¿no? De ver cómo un tema estético puede ser desarrollado dentro de una forma artística, concretamente dentro de la literatura. Él mismo hace una reflexión, digamos, hubo una obra muy importante, digo, hubo muchas versiones, ¿no? Pero tenía mucha fama el Fausto de Goethe, ¿no? El primer Fausto de Goethe, Goethe escribió dos Faustos, el primer Fausto, en realidad el Fausto, una vez que hace el pacto con Mefistófeles, se convierte en el seductor de Margarita, ¿no? Y gran parte de la tragedia es justo el de la seducción, una seducción mucho más racional. Pero el esteta como que elimina de que esa sea la mejor representación literaria, dice porque de alguna manera está empañada por lo demoníaco, ¿no? Por todas las eh, artilugios de Mefistófeles para la conquista, que al final termina en una tremenda tragedia, ¿no? O sea, como ustedes saben, realmente es una tragedia muy fuerte el primer Fausto de Goethe, ¿no? Sobre todo en relación a todo el mundo de Margarita. Bien, ¿qué es lo que hace el esteta para llegar al diario de un seductor? ¿No? Ya habíamos dicho que en la música es la sensualidad como inmediatez. ¿Qué significa esto? ¿No? Que en realidad no es racional, como pudiera ser en Goethe, a través de Fausto, sino que el mismo Don Giovanni es seducido por la propia sensualidad. Don Giovanni no es alguien que esté pensando, sino que en realidad él es sensual, su naturaleza es la sensualidad. Y tiene tanta fuerza en su sensualidad que llega a decir, el primer seducido es él, ¿no? O sea, él es pura seducción. Y esto es justo lo que empata muy bien con la música, ¿no? En cambio, en la literatura la sensualidad tiene que ser no inmediata, sino reflexiva, ¿no? Tiene que ser un poco más racional, porque es literatura, porque es lenguaje. El seudónimo A dirá que en la ópera, que sí hay palabras, las palabras solamente son un acompañamiento de la música. Es como mostrarle al que está escuchando la ópera por dónde va la música, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de alguna manera que eh, evocar la música respecto a la sensualidad? En cambio, en la parte literaria, en la seducción literaria, ¿no? La seducción tiene que ser más intensiva que extensiva. En Don Giovanni son miles de seducidas, ¿no? Leporeto es un área muy famosa en la que va dando la lista por países, por edades, por distintas cosas, ¿no? Don Giovanni no hace ninguna distinción. En cambio, literalmente tiene que ser más intensiva. A lo mejor bastaría una seducida, pero con un grado fuerte de intensidad. Por lo tanto, tiene que ser más cualitativa que cuantitativa, ¿no? Debe de ser una seducción con un alto grado de refinamiento y no tanto de seducir a una persona y a otra casi de manera inmediata, ¿no? Salir de una fiesta y luego cruzarse con otra persona y luego de casualidad pasar por un convento y seducir. No, aquí es mucho más cualitativa, ¿no? De nuevo, a lo mejor basta una sola seducción, pero con un grado de intensidad, de calidad, ¿no? Bueno, todas estas características tendrían que estar presentes en la seducción literaria, ¿no? Por lo tanto, la seducción tiene que ser un proceso reflexivo y cualitativo. De ahí que el esteta dice lo mejor que la mejor
forma literaria que pudiera ayudar a ver el proceso, tanto reflexivo como cualitativo, es el de un diario, ¿no? En un diario, de alguna manera el diario vamos viendo el desarrollo temporal tanto de las reflexiones como de la evolución cualitativa de la seducción, ¿no? No se seduce el primer día, se seduce casi, es toda una evolución, se seduce al final, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, si ustedes van viendo, o sea, en este pequeño cuadro de características, en realidad lo que hace el esteta es ir mostrando las características literarias que debería de tener si se quisiera representar la seducción literalmente. Tiene que ser en un diario que muestre reflexiva y cualitativamente eh, la seducción, ¿no? De ahí que el diario de un seductor no sea simplemente el estadio estético, como les voy a mostrar ahora lo malo que es los que viven estéticamente, sino que en realidad es una creación literaria, es una propuesta literaria en el sentido estético, ¿no? Que lo que hace es justo en esta misma línea de mostrar la importancia de la sensualidad dentro de lo estético, dentro de la música, pero también cómo es posible desarrollarla literariamente, ¿no? Permítanme poner un ejemplo gráfico de uno de los autores del Renacimiento, Tiziano, ¿no? Voy a poner tres obras de él, una de carácter netamente religioso, ¿no? Este es el entierro de Cristo, una pintura, si no me equivoco, de 1559, pero Tiziano, digamos, que trabajó muchos estilos de pintura. También, si quisiéramos hablar de los tres estadios, ¿no? Tiene muchas pinturas relacionadas con hombres de Estado, con cuestiones de la realeza, ¿no? Por ejemplo, aquí está una pintura muy buena realmente de Carlos V, digamos, previo a la batalla de Mühlberg, ¿no? De 1548. Pero el mismo Tiziano tiene también varias obras, ¿no? De carácter meramente estético. Por ejemplo, esta de 1523 que son la Bacanal, ¿no? En donde claramente el tema es un tema estético. Bueno, ¿qué es lo que sucede con un artista? O sea, el artista no es que quiera hablar de estados de la existencia o que tenga toda una teoría y quiera, sino simplemente, ya sea porque a veces se lo está pidiendo un monarca o porque quiere evocar una escena de la mitología griega o porque quiere adornar una iglesia o porque tiene en un momento dado un interés especial. Realmente su riqueza artística se puede mostrar en cualquiera de los tres motivos, ¿no? O sea, el motivo no es que necesariamente esté calificando o esté determinando el pensamiento o la forma de vida de un autor. Bueno, de alguna manera los escritos de A, ¿no? En los escritos de A sucede algo muy similar. Por ejemplo, hay un escrito de A que pudiera ser entre ético y religioso, ¿no? Que es sobre la repercusión de la estética clásica en la estética moderna, en donde analiza el personaje de Edipo y Antígona. O sea, el esteta hace un análisis muy interesante de Antígona, ¿no? Y habla también de su padre, o sea, se lo recomiendo, es una belleza ese ensayo. Pero por otro lado, como ya hemos visto, tiene el diario de un seductor, ¿no? O su estudio sobre el Don Giovanni de Mozart, etc. Bueno,
Finalmente, que es un poco la conclusión a lo que quiero llegar en la presentación, finalmente el, el esteta A, ¿no? No es una persona, digamos, que está queriendo representar cómo vive a lo mejor una persona que su único criterio en la vida es la sensualidad, el placer, ¿no? Él mismo no es así, sino que su interés es meramente artístico. Así como puede pintar literariamente o en su crítica artística a Antígona, también puede hacerlo para entender lo musical como sensualidad o cómo puede entrar la sensualidad en una obra literaria como en el caso concreto de su creación, El diario de un seductor. Unas palabras más para concluir que al mismo tiempo son una recomendación. Cuando leamos los escritos de A, en donde están los ensayos sobre el Don Giovanni de Mozart o el diario de un seductor, debemos leerlo como una propuesta literaria, con toda su riqueza estética, como un análisis estético-artístico de la sensualidad. De la misma manera como podríamos invitar a un observador del Museo del Prado que estuviera contemplando la bacanal de Tiziano, a contemplar la grandeza del pintor y cómo logra universalizar el motivo de la sensualidad en las festividades en honor a Baco, lo mismo podemos hacer nosotros a la hora de leer esta obra seudónima de Kierkegaard. Muchas gracias.